están? Bueno, les había dejado una encuesta en Instagram para ver si les interesaba que les explicara las pulgadas. A mí me parece que es fundamental aprender a trabajar en pulgadas. La mayoría de las herramientas de scrap vienen en pulgadas, dado que es la unidad de medida que se usa en Estados Unidos. Y sabemos que el scrapbooking es algo que se originó en Estados Unidos. Entonces ellos sacan todas sus herramientas de scrap en pulgadas, y algunas traen, además de pulgadas, centímetros. Particularmente a mí, hoy por hoy me resulta imposible hacer scrap con centímetros. Es como que ya mi cabeza no visualiza las medidas en centímetros, porque aprendí a hacerlo en pulgadas. Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer para poder switchear, digamos, de unidad de medida, es pensarlo como algo completamente diferente. No traten de entender las pulgadas a través de los centímetros. O sea, son dos unidades de medidas diferentes que funcionan de manera diferente. Entonces, así como cuando aprendemos algo nuevo, tratamos de aprender de qué se trata, y lo ideal es no compararlo con otra cosa, me parece que en este caso es exactamente lo mismo. Yo voy a intentar explicarles mediante un dibujo en una hoja cuadriculada cómo interpreto, no cómo interpreto, hay una sola manera de interpretar las pulgadas, sino cómo hice yo al principio para aprender la unidad de medida de las pulgadas. Si ustedes se fijan en esta regla, a ver acá, la voy a acercar. La regla viene entre una pulgada y la otra. Acá tenemos 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Trae 16 rayitas. Pero esas 16 rayitas, si ustedes se fijan, tienen diferentes largos. Entonces yo lo que voy a hacer en esta hoja de papel cuadriculado es, porque acá es muy pequeñito, tratar de explicarles con diferentes colores este dibujo, o esta división, mejor dicho, que trae la regla en cuanto a las pulgadas. Al fin y al cabo, las pulgadas no son más que una fracción, pero si nos metemos en matemática, ya la cosa se pone un poquito más difícil. Lo que voy a hacer en esta hoja cuadriculada es trasladar 1 pulgada de lo que es la regla al papel, ¿sí? Y para que lo vean más claro, yo había hecho un dibujo original tomando 16 cuadraditos, y me parece que se va a ver bien. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a contar, les digo por si ustedes quieren hacer lo mismo al momento de tratar de visualizarlo. Voy a contar 16 cuadraditos de la hoja cuadriculada y voy a trazar una línea. Eso me va a hacer 1 pulgada. Entonces, el lápiz primero. Sí. Se los voy a repasar con un micrón, que me parece que en la cámara se va a ver mejor. Ahí. Esto vendría a ser mi pulgada. Voy a ir entonces desde lo más básico a lo más complejo. Si ustedes agarran una regla que tenga pulgadas, se van a dar cuenta que entre una pulgada y la otra, la raya más larga que hay es la del medio de esa pulgada, ¿no? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, el marcador verde. Conté 16 cuadraditos en 8. 2, 4, 6, 8. Acá. Esa rayita, que es la más larga que vemos acá, ¿sí?, es la que corresponde a media pulgada. ¿Sí? Entonces, cuando agarro la regla, miro y digo, bueno, a ver, ¿dónde está la media pulgada? Igualmente es como la más fácil, porque media es la mitad. Bueno, es la raya más larga que veo. Ahora, ¿cómo sé en mi regla cuál es el 1/4 de pulgada? Bueno, fíjense que tengo
entre una pulgada y la otra, la raya más larga del medio, que es la que me forma la media pulgada, ¿sí? Las otras dos que le siguen en largo son las de 1/4 de pulgada. Vamos a agarrar otro color. Entonces sería de la media la mitad. ¿Sí? Entonces la primera sería 1/4 de pulgada y esta que está acá sería 3/4 de pulgada. Si recuerdan matemática y recuerdan algo de fracciones, es como que es un poco lógico. O sea, tengo una unidad, de la unidad tengo la mitad, ¿sí? Que sería 1/2 en fracciones, ahí tengo media pulgada. De esa mitad, si la divido en la mitad, tengo 1/4, ¿sí? Y ahí tendría 1/4 de pulgada, y del otro lado, como voy sumando, son 3/4. No me quiero meter mucho en matemáticas, pero es la manera en la que funciona la pulgada. Es una fracción. Entonces, si lo pienso como un todo, en lo que es una pulgada, la mitad de ese todo es 1/2 de pulgada, ¿sí? La mitad de esa mitad es 1/4 y la mitad del otro lado es 3/4 de pulgada. O sea que sería de un todo dividido en 2, del otro todo dividido en 4, ¿sí? Espero no haber hecho más lío, pero bueno, es la manera en la que funciona. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta regla, a ver si la van a alcanzar a ver porque es dorado, pero como tiene menos información, por ahí es más fácil, ahí se ven las rayitas que yo les digo, ¿sí? Entre una pulgada y la otra. Ahora bien, esto sería como lo más fácil porque estamos hablando de 1/4 de pulgada, de media pulgada, de 3/4 de pulgada. Si yo voy un nivel más, vamos a hacer la siguiente para explicarlo con otro dibujo. A veces nos hablan, por ejemplo, de 5/8 de pulgada, ¿sí? 3/8 de pulgada. Y ahí es donde a la mayoría se les empiezan a quemar un poquito los papeles. Entonces, nosotros acá hicimos la división de medio. Yo les conté que tomé 16 cuadraditos. Bueno, ahora lo que voy a hacer entonces, esos 16 cuadraditos es dividirlos de 2 en 2. Voy a agarrar otro color, por ejemplo el rojo. Entonces voy a tomar acá 2, 2 y así, ¿no? Bien. Esta primera división de los dos cuadraditos que tengo acá me va a formar 1/8 de pulgada, ¿sí? El siguiente, 2/8 de pulgada, 3/8 de pulgada, 4/8 de pulgada, 5/8, 6/8 y 7/8. A ver, se los dejo ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas más comunes que vamos a escuchar y las que no vamos a escuchar nunca y por qué? Voy a escuchar 1/8 de pulgada, 3/8, 5/8 y 7/8. ¿Por qué nunca me van a decir 4/8 de pulgada? Si ustedes se fijan en el dibujo que yo hice, 4/8 de pulgada es 1/2, porque como les dije antes, es una fracción. Entonces, en las fracciones lo que hacíamos era simplificar. Yo di clases de matemáticas muchos años, chica, perdón. Como que no puedo con mi genio. Pero no importa, yo les quiero decir esto para que solamente registren las medidas que necesitan registrar. Entonces, necesito saber cuál es 1/8, cuál es 3/8, cuál es 5/8, cuál es 7/8. O sea, es la pulgada dividido en 8 partes iguales. Cada una de esas porciones, ¿sí?, me forman 1/8. Entonces, así es como las voy identificando. Luego les voy a hacer uno final con las medidas que necesitamos saber. No me odien. Hago un paso más, que no lo van a usar nunca,
pero en algunas reglas está marcado, entonces me parece súper imprescindible señalarlo. Bueno, acá hay algo que no hice nunca, que fue ponerle acá el 0 y el 1. ¿Sí? Vuelvo a la regla. Si ustedes se fijan en esta regla, a ver, ahí, entre una pulgada y la otra hay 16 rayitas. Me estoy quedando sin batería, esperen. Si ustedes se fijan en esta regla particularmente, entre una pulgada y la otra tenemos 16 rayitas, ¿sí? En estas reglas, las pulgadas están marcadas en 16 partes. Si se fijan en esta, no es así. Acá tenemos 8. ¿Sí? Esta regla es como un poquito menos completa, pero es la que necesitamos para scrap. La otra no, pero quiero explicárselos porque no se hagan lío. Entonces, voy a agarrar otro color, violeta. Yo había dividido mi pulgada en 16 cuadraditos. Bueno, vamos a marcar cada cuadradito con el violeta. Esto no hace falta para scrap, pero no importa. Cada cuadradito es un 16avos. 2 16, 3 16, no me van a entrar para escribirlo. 4 16, 5 16 y así hasta el 15 16. ¿Sí? ¿Dónde pueden llegar a ver esto? Con los eyelets. Los eyelets, por ejemplo, hay algunos que están marcadas las medidas sobre 16, ¿sí? Por ejemplo, tenemos uno que es el 3 16avos, que es el agujerito que viene en el eyelet. Bueno, nada, ahí. No tomen en cuenta el 16, pero como lo ven acá en la regla, ¿sí? Les quería explicar por qué las 16 rayitas. Entonces, rebobinando. Voy a volver a hacer acá y voy a trasladarles 0 y 1. De acá lo que necesitamos con los mismos colores que usé antes. Entonces necesito saber que la raya más larga que aparece en mi regla es 1/2 de pulgada, ¿sí? La que le sigue en largo, que es un poco más cortita, es 1/4 de pulgada. Y hacia el otro lado es 3/4 de pulgada, ¿sí? Luego voy a agarrar el rojo. Ahora, ¿cuáles son las medidas que necesitamos saber para scrapbooking, además de estas 3 básicas? Necesito saber cuál es el octavo, cuál es el 3 octavos, el 5 octavos y el 7 octavos de pulgada. Le voy a subir una foto de esto, ¿sí? Entonces, esta representación que hice acá con estos colores es una representación ampliada de 1 pulgada. Espero que me hayan entendido. A mí al principio me costó representar esas medidas en mi cabeza. Entonces lo que hacía era ir contando cuadraditos. Ustedes entonces acuérdense que yo la pulgada que veo en la regla la tengo que dividir en 8 partecitas, ¿sí? Iguales. Y desde ahí empiezo a contar. Es la manera que a mí me parece que es más fácil para poder entender las pulgadas. Bueno, espero que haber sido lo más clara posible con respecto a explicarles las pulgadas. Es práctica. Yo al principio contaba los cuadraditos no, las rayitas, para saber entonces cuándo era 1/4, cuándo eran 5 octavos, cuándo eran 7 octavos.
y después enseguida lo aprendí. Me parece que es una cuestión de práctica. Hay herramientas en las que viene mejor marcado que en otras. Por ejemplo, en esta cizalla de We Are Memory Keepers no solo están las rayitas, sino que están las medidas, ¿sí? Ahí dice un octavo, un cuarto, 3 octavos, un medio, ¿sí? Lo mismo acá. Esta cizalla también lo pone con sus medidas. Entonces, busquen alguna herramienta que tengan en su casa, que por ahí no sea la regla, donde estén escritas las medidas, y de esa manera les va a resultar más fácil para visualizarlo. A ver acá, por ejemplo, esta no lo tiene escrito, ¿sí? Tengo las divisiones, pero no tengo escrito cuáles son sus equivalencias. Bueno, espero que les haya resultado útil, espero haberlas ayudado y no haberlas mareado del todo. Me parece súper importante aprender a trabajar en pulgadas. Créanme que una vez que hacen el clic en la cabeza, switchean a pulgadas y lo entienden, es mucho más fácil porque todas las herramientas de Scrap vienen prácticamente en pulgadas, pero además es más fácil dividir las medidas en pulgadas que en centímetros, porque si yo corté un papel de 21 centímetros, por ejemplo, bueno, hago la división, son 10 centímetros y medio. Ahora, si yo de esos 10 centímetros y medio quiero volver a hacer una división y lo vuelvo a dividir, entonces ya son 5 centímetros y 2 rayitas y medio, ¿me entienden? O sea, es como más, ¿cómo les puedo decir? Ya tengo que empezar con decimales y me parece más difícil. En cambio, las pulgadas son 3 octavos de pulgada, 1 medio de pulgada, o sea, es como mucho más fácil de visualizar. Aunque en este momento estén diciendo, estás re mal de la cabeza, eso no es así. Bueno, una vez que lo aprenden, aseguro que es así. Así que bueno, espero que haya sido claro. Si no, me lo dicen. Si hay algo que no se entendió, déjenme mensajes abajo, por favor. Podemos por ahí hacer un vivo, no sé si me ocurre, y yo lo voy explicando y ustedes me van preguntando, podría ser una buena idea. Pero me parece algo súper básico para aprender en lo que es Scrap. Así que bueno, espero haber sido de utilidad. Si no, déjenme un mensajito abajo o me mandan un mail, ¿sí? Bueno, si no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas para que puedas recibir todas las novedades. Y si te gustó este video y te pareció interesante, regálame un like. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.